Señoras y señores, amables amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, una cordial bienvenida. En esta jornada del jueves 7 de noviembre del año 2024, para mi persona es un grato placer estar nuevamente con ustedes para presentar Facetas. Reitero, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Esta es una transmisión que se origina en la ciudad de Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Facetas, por supuesto, es un programa de redes sociales. Gracias una vez más por su sintonía y también gracias a quienes se continúan mejor con su suscripción, sobre todo a quienes nos siguen en las redes sociales. Y básicamente eso para quien les habla es muy, pero muy importante. Ya tenemos buen tiempo en el aire a través del Internet, en este canal de YouTube, y consideramos que la proyección y sobre todo la intención que tiene Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández es algo especial para todos quienes nos honran con su sintonía de manera periódica. El programa de hoy, amables seguidores de Facetas, quiere sobre todo orientar a lo que está aconteciendo en el ámbito internacional. Y no cabe duda que la noticia más importante de estos días, y que seguramente va a seguir teniendo repercusiones desde todos los puntos de vista, es la amplia victoria ganada, la amplia victoria lograda, mejor, por Donald Trump, que se constituye en el presidente 47º, es decir, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Por supuesto que cuando se lleve a cabo su posesión, que va a ser el próximo mes de enero, reitero, será el 47º presidente de los Estados Unidos. Los medios de comunicación, los tradicionales y los medios de las redes sociales, prácticamente hasta este momento están desplegando una amplia gama de información. Y de por sí, como les digo, es muy importante referirse a este tema. Pero eso lo vamos a ver en cuestión de algunos minutos, porque el programa de hoy en Facetas, como les he manifestado, quiere destacar algunas informaciones de carácter internacional, algunas que tienen relación con el ámbito boliviano. Algo que siempre me ha preocupado y me preocupa es el tema del transporte aéreo en Bolivia. El transporte aéreo, el transporte de pasajeros sobre todo, lamentablemente, aunque a muchos no les guste, aunque no quieran aceptar la realidad y aunque la Constitución boliviana prohíbe el monopolio, pero el transporte aéreo de pasajeros está monopolizado por Boliviana de Aviación. En este programa no vamos a decir si el servicio tiene uno u otro valor, si es bueno, si es malo, en fin, eso al final decide el pasajero o emite su punto de vista quién o quiénes de manera periódica usan los servicios de Boliviana de Aviación. Pero lo más saludable, sobre todo si queremos respetar las libertades democráticas, la libertad de comercio y algo muy importante que no debe perderse en cuenta en lo que se refiere a la democracia, a la libertad comercial en este caso, es ese derecho que uno tiene de escoger, de poner en la balanza, si se quiere, en el momento en que uno decide viajar de un punto a otro punto en Bolivia o de Bolivia hacia otros países. Existe un momento en que uno dice, compraré un boleto aéreo para mí, para mi familia, etcétera, pero veré cuáles son las opciones que tengo para poder viajar de la manera que uno quiere. Lamentablemente eso no ocurre en Bolivia. Uno cuando quiere viajar por transporte aéreo, sí o sí
le guste o no le guste, o cuando se implique una necesidad, directamente tiene que viajar en Boliviana de Aviación. Evidentemente, tengo entendido que aún sigue funcionando, prestando sus servicios aéreos Ecojet, pero el servicio de esta empresa, que es muy pequeña, prácticamente es como si no existiese. Lo que conozco es que hay todavía vuelos, espero no equivocarme, entre La Paz, Santa Cruz, viceversa, pero reitero, es intrascendente. Y los vuelos que sí en alguna oportunidad he podido abordar es el de Sucre a Santa Cruz. Pero sería interesante que esta empresa vaya creciendo, pero eso, mientras estemos en este sistema económico en el que está Bolivia, que lamentablemente no da la libertad económica, vamos a tener que seguir, no sé si hablar, o mejor, no sé si utilizar el término soportar, pero es un término que se me viene a la mente en este momento. No hay otra línea aérea en la cual uno pueda escoger y comprar su boleto. Pero yendo más allá de ello, hay una información que me preocupa, básicamente por la seguridad. No soy entendido y la mayoría de la gente no somos entendidos en temas aeronáuticos. Es lógico, tenemos una ignorancia supina. Yo no podría hablar en este momento de las características técnicas, que, que si el avión de tal marca tiene esta capacidad, etcétera, etcétera. No podría hablar. Pero lo que como ciudadano común, y espero que las autoridades en algún momento puedan explicar, sobre todo a futuro, porque reitero, aquí está el tema de seguridad, y aunque evidentemente sabemos que después de cada vuelo que efectúa una nave, un avión, un Boeing en este caso, siempre está sujeta a revisión, a todo ese tipo de revisión técnica sobre todo, precisamente para garantizar la seguridad de los pasajeros. Pero la información que reitero debe comenzar no a preocuparnos, sino a que tomemos en cuenta para que en un futuro inmediato, por los canales pertinentes, se pueda hacer las preguntas del caso. Resulta de que hay una página en el Internet muy interesante, por supuesto, y se titula Aviación Live. En esa página pude destacar y al mismo tiempo sorprenderme con esta información que dice: Aerolíneas Argentinas inicia el retiro de sus Boeing 737-700 en leasing. Y de esas naves Boeing, 3, dice, irán a Boliviana de Aviación. ¿Qué les parece? Sé que muchas empresas en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, no son propietarias de las naves aéreas. Eso es real, porque imagínense tener que tener la propiedad de una nave aérea y emplearla la misma en una empresa, como es el caso de la empresa aérea que tenemos, es más difícil. Entonces, se recurre a la figura jurídica de leasing. ¿Y qué es el leasing? El leasing, o una especie de arrendamiento, es un mecanismo de financiamiento que permite adquirir bienes mediante el pago de cuotas periódicas, y al final del contrato, el cliente dice tiene la opción de comprar el bien por un valor residual permanente. En todo caso, tenemos que referirnos a empresas de leasing en Bolivia y en este caso a leasing en materia aeronáutica, en materia aérea. Pero ese no es el punto del programa de hoy. Con ese antecedente de haber conocido qué es, así de manera breve, qué es el leasing, voy a volver a lo que estábamos comentando, amables amigas y amigos, aquí en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Aerolíneas Argentinas inicia el retiro de sus Boeing 737-700 en leasing y 3 irán a Boliviana de Aviación. Y no hay que olvidar que Aerolíneas Argentinas va a ser privatizada en el gobierno de Milei. La información al respecto dice lo siguiente: Aerolíneas Argentinas iniciará a partir de enero del 2025, dentro de muy poco tiempo, el retiro de gran parte de su flota de aviones Boeing 737-700
a medida que se vayan venciendo los contratos de leasing. Y de acuerdo a fuentes cercanas al tema, el primer avión matrícula LBBZA con Liberty SkyTeam dejará oficialmente la flota de aerolíneas argentinas en enero y de manera progresiva será retirado un Boeing 737-700 aproximadamente cada 2 meses hasta enero del 2026. Y aquí está lo que nos tiene que interesar a los bolivianos. Una particularidad es que 3 de los aviones ya tienen destino: Boliviana de Aviación. Las mismas fuentes indicaron que a la aerolínea estatal de Bolivia irán el LBBZA y el cuarto y el sexto Boeing 737 a retirar de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es la flota de aviones que tiene Aerolíneas Argentinas? Tiene 8 Boeing 737-700, de los cuales 6 son de AerCap, LBCap, LBBZ, LBBZO, LBCAT, LBCBF y LBCBT. Y 2 son propios. Ojo, 2 son propios: LBGO y LBBY. La información llega, dice esta nota, en medio de un momento crítico para la compañía atravesado por el conflicto entre el gobierno y los sindicatos, estos últimos reclamando por salarios atrasados en un 90% y la administración de Javier Milei acusándolos de estar motivados políticamente. En teoría, dice la información, deberían ir llegando al menos 2 Boeing 737 MAX, se supone que son más modernos que los que se van a retirar. Dice, deberían ir llegando estos Boeing 737 MAX durante los próximos 18 meses, pero es difícil saber cómo se ejecutaría el programa de actualización de flota, dado el contexto textual. Para Boliviana de Aviación, la llegada de estos 3 Boeing 737-700 significaría avanzar en el retiro de sus 4 Boeing 737-300 que promedian 30 años de antigüedad. Y creo que 30 años de antigüedad es mucho, y sirven solamente el mercado nacional. BOA también opera 4 Boeing 737-700 que además de la red doméstica se utiliza para volar a Asunción. Los Boeing 737-700 irán a los talleres de la fábrica argentina de aviones FADEA en Córdoba para ser pintados con los colores de BOA. Precisamente allá donde arribó este martes el LBBZA tras realizar su último vuelo comercial para aerolíneas argentinas en la ruta entre Bogotá y el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Creo que gran parte de esta información es suficiente para darnos cuenta que primero los aviones de Boliviana de Aviación, los Boeing 737, tienen una antigüedad promedio de 30 años. Y los aviones que van a retirar de Aerolíneas Argentinas, y como ustedes acaban de escuchar, 2 o 3 ya serán pintados en Córdoba con los logos de Boliviana de Aviación, son antiguos para Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas ya va a adquirir nuevos aviones con mejor capacidad y son los Boeing 737 MAX durante los próximos 18 meses. El punto es que estamos arrendando Boliviana de Aviación va a arrendar bajo la figura jurídica de leasing aviones antiguos. Pero alguien dirá, claro, no hay dinero, pero ahí está el detalle. No soy un conocedor del tema, pero creo que como ciudadano puedo emitir mi opinión y obviamente ustedes también. O sea, si en este momento a nivel nacional están operando los Boeing 737 y que tienen 30 años de antigüedad como promedio, imagínense, vamos a recibir aviones que ya han sido usados. Obviamente se los arreglará, se los reacondicionará, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo antiguos. ¿Por qué Boliviana de Aviación no podría, bajo la figura de leasing, porque tener en propiedad es difícil, peor para una empresa estatal como es BOA, pero mínimamente si es en el leasing, ¿por qué no poder contratar en esa figura jurídica, reitero, del leasing, aviones un poco más modernos? Claro, no hay dinero. Ese es el tema. Y esa es una particularidad de lo que es algo negativo, el tema de las empresas públicas. Quise compartir con ustedes, señoras y señores, amables amigos y amigas, esto de las líneas aéreas, porque a mí de verdad me llamó la, atención y no me gusta, sinceramente.
porque si ahora tenemos aviones, reitero, del BOA que tienen promedio 30 años de antigüedad, y muy pronto vamos a recibir 2 o 3 aviones que eran de Aerolíneas Argentinas, también son antiguos, porque precisamente por esas razones se los está retirando. No sé si el tema de seguridad es importante, no sé la verdad, pero espero que en algún rato podamos ir aclarando más estos temas. Y también es bueno, o sería bueno que ustedes como, no solo como seguidores de este programa, sino como usuarios, porque sé que muchos de ustedes han usado, van a usar, vamos a seguir usando todos por la necesidad y nos vamos a meter, aunque no nos guste en el monopolio del BOA, vamos a seguir usando esos servicios. Ojalá llegue un momento en que obviamente cuando haya un cambio político, económico en el gobierno, como hemos dicho muchas veces, se rompa el paradigma del MAS, el asunto del transporte aéreo en Bolivia necesariamente deba de cambiar. Sé que es mucho dinero, pero para el pasajero, para el usuario, es muy importante hacer uso de su libertad de escoger. Esa es la libertad comercial. Libertad de escoger la línea aérea A, la línea aérea B, la línea aérea C, etcétera, etcétera. Es como, daré un ejemplo casero, es como en Bolivia, en nuestro país, en nuestra amada Bolivia, en nuestra amada patria, si queremos viajar por tierra como pasajeros, tenemos para escoger si salimos de Potosí, salimos de La Paz, de Tarija, de Sucre, de Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Sobre todo de las capitales de departamento, tenemos una amplia variedad de empresas de transporte aéreo, o perdón, de transporte terrestre. Y con más razón hay unas 2, 3 empresas muy prestigiosas que no son excelentes, pero no creo que sean menor que eso, que hacen transporte internacional, sobre todo entre La Paz, Lima, La Paz, Buenos Aires, Santa Cruz, Buenos Aires, así. Al parecer, en el tema del transporte terrestre de pasajeros, estamos relacionados de muy buena manera entre Bolivia y Argentina y entre Bolivia y Perú. Por lo menos es lo que se conoce. Pero hay la facilidad de escoger. No hay una sola empresa. Y si hablamos del transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional, hay varias empresas, entre buenas, regulares y malas, pero hay. Y en eso reside la capacidad, del derecho que tiene un ciudadano de escoger. Esa es la libertad económica, de la que mi ley tanto ha pregonado y está aplicando. Esa es una amplia apertura a los mercados, apertura de los cielos, como se ha llamado. En fin, eso ojalá en Bolivia cambie, porque con esta información que acabo de leer para ustedes, de verdad preocupa un poco. La flota de aviones del BOA se renovará, pero son aviones usados, así de simple, esa es la palabra, son aviones usados y que van a seguir siendo antiguos. En fin, el tiempo nos dará la razón, no nos dará la razón, pero ojalá estas cosas cambien. Otra información que se ve de muchos ángulos, desde muchos ángulos, fuera de Bolivia, y con más razón lo que ocurre dentro de Bolivia, y tiene que comenzar a preocuparnos, es esto de lo que estamos sufriendo del tema de los carburantes. Simplemente hablando, decir que esta escasez de carburantes o que han aparecido de manera súbita las filas en los surtidores de gasolina y diésel en Bolivia, en realidad no es porque ya no hay gasolina o porque ya no hay diésel, sino es que al gobierno le está faltando y le van a seguir faltando los dólares para importar esos combustibles. Y hemos dicho varias veces que los dólares vienen prácticamente o deben venir de las exportaciones. Pero Bolivia ahora dejó de exportar. Bolivia ahora está prácticamente truncada, hasta hace algunos días estuvo bloqueada y la economía no está en su mejor momento. No hay dólares, la verdad, porque las inversiones sumadas a las exportaciones son la fuente de generar riqueza, de generar dólares americanos. Pero, ¿qué incidencia tiene en la siguiente información que voy a dar lectura y que reitero a nivel internacional
tiene relación con nuestro país porque hay opiniones de economistas, de personas que de verdad conocen este tema, este campo, no de políticos. Miren, si hay alguna diferencia con de lo que es el gobierno de Argentina, Javier Milei no fue, no es ni será un político. Javier Milei es un profesional en economía. Y entonces, si está aplicando la libertad de mercado de manera amplia, pues le está dando buenos resultados. No será una taza de leche, pero le está dando buenos resultados. Pero él está aplicando todas esas medidas para salvar a la Argentina y ya se pueden ver los resultados, porque es un economista con conciencia, porque es un economista que ve las cosas antes que la política. Por eso les digo que Javier Milei no es un político y entonces las cosas se ven mejor, un poco frías, desde luego, sí, pero son reales. Dice esta información a nivel internacional. Alertan que subvención de carburantes en Bolivia es insostenible y que el 65% de las termoeléctricas dependen del gas. Bolivia no conoce a ciencia cierta hasta cuándo el gobierno podrá subvencionar el combustible. Además, esconde las certificaciones del gas. Esta información, que tiene su origen en la agencia de noticias Fides, está fechada en La Paz con el 4 de noviembre de la presente gestión y dice: legisladores del oficialismo y de la oposición tradicional alertaron que la subvención a los carburantes es insostenible para la economía del país y que el 65% de las termoeléctricas dependen del gas, que además se desconoce a cuánto ascienden las reservas. El senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, dijo que los bolivianos deben saber que en los próximos 4 o 5 años se tendrá que hablar de racionalizar la electricidad, porque el 65% de las plantas de generación de energía funcionan con gas, que es lo que no tendremos. De verdad, eso preocupa. Sepan una cosa, dijo: en 4 años más, quizás 5, la electricidad que estamos viendo acá se va a cortar. Se va a tener que racionalizar por el hecho de que el 65% de la electricidad que consumimos los bolivianos en Bolivia se genera a través del gas, y el gas va a las termoeléctricas y generan luz, energía eléctrica. Esta es una noticia realmente catastrófica. ¿Por qué no tenemos nuevos reservorios de gas?, declaró Rodrigo Paz Pereira a la agencia de noticias Fides. Ende Andina, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos, administra 3 termoeléctricas: Entre Ríos, del Sur y Guarnes. El gobierno de Luis Arce admitió en abril de este año que el gas se agotó y que recién se está haciendo nuevas exploraciones en Bolivia. En julio anunció el hallazgo de 1,7 de trillones de pies cúbicos en el pozo Mayaya Centro X1, ubicado en el norte de La Paz. Sin embargo, aún falta la certificación y, de confirmarse, el Estado debe construir las condiciones de explotación, pero eso lleva mucho tiempo. Por otra parte, se desconoce las reservas de gas que tiene el país porque el gobierno esconde los estudios de certificación de reservas, pese a que estos estudios están concluidos de las gestiones de 2022 y 2023. A este tema se suma que el país dejó de vender gas a la Argentina y solo vende a Brasil. Y otro de los problemas estructurales que tiene que resolver, y que dudo, el movimiento o el gobierno del movimiento al socialismo, mientras esté al mando del país, es la subvención a los hidrocarburos. El presidente Luis Arce reconoció que este tema está generando gastos significativos al Estado. Diferentes sectores económicos, políticos y en el análisis de especialistas dicen que es fundamental quitar la subvención a la gasolina y al diésel, por ejemplo, a los mineros auríferos y a los agroindustriales. Sobre el tema, el ministro de Minería, Alejandro Santos, dijo que no es el momento de hablar de este tema porque vendrían más movilizaciones. Los cooperativistas auríferos rechazaron la propuesta. Es que, claro, hay compromisos políticos que el gobierno tiene que cumplir. Por eso les decía en algún momento, primero está la política y después la economía. Por eso es que estamos como estamos. En la Argentina se está aplicando economía pura. Por eso es que están sufriendo los kirchneristas, los izquierdistas, los revoltosos, porque de verdad mucha gente se está dando más cuenta cada vez en la Argentina el tremendo mal, el tremendo desastre económico que ha dejado el socialismo del siglo XXI. El diputado
arcista del movimiento al socialismo, Juan José Huanca, sobre este tema, dijo que para el próximo gobierno será insostenible, ojo, lo dice un masista, será insostenible mantener la subvención a los hidrocarburos tomando en cuenta la situación económica del país. Y claro, eso ya estamos viviendo. Por eso es que hay colas. Hay colas para comprar diésel y gasolina por la subvención, porque es alto, porque no hay dólares. El gobierno que asuma las riendas del Estado dijo tiene que hablar a la población de la subvención. Esto es insostenible. Imagínate, 14.000 millones de bolivianos al año. Es un desangrado mortal para nuestra economía, fatal. Es una especie de desgracia heredada. Lo dijo una verdad. Esto se está heredando prácticamente desde los años 90. Y aquí no vale decir si fue neoliberal, si fue izquierdista, si fue socialista. Todos han heredado. Y ahora que estamos en un gobierno de tinte izquierdista y responsable en materia económica, estamos comenzando ya a sentir este tipo de problemas. Desde el último semestre del 2023, el desabastecimiento de la gasolina y el diésel se dio paulatinamente y producto de ello hay filas en las estaciones de servicio. Antes se hablaba de cuadras y pocas horas de espera. Ahora la situación se agravó. Las filas son larguísimas y los choferes reportaron que esperaron hasta una noche y un día. ¿Y saben qué? Dice esta nota, el gobierno atribuye el desabastecimiento a los 22 días de bloqueo evista. Sin embargo, los expertos en economía aseguran que es un problema estructural y no coyuntural. Y es cierto, este es un problema de estructura una primera causa es la falta de dólares. Eso es la verdad. Nada que ver aquí bloqueos evistas. Nada que ver. Esos ya son pretextos. Tampoco son temas de logística, ni tampoco son temas psicológicos, como ha dicho alguna autoridad aquí en Bolivia respecto de la fila que se tienen en los surtidores de diésel y gasolina. Que según esa autoridad, los administradores de los surtidores están creando problemas psicológicos de psicosis. Y eso no es cierto. Aquí no hay divisas, no hay dólares americanos. Yo ya quisiera que aquí entren los yuanes. Estamos viendo que no es así. En fin, esa es otra de las informaciones, amables amigas y amigos, que quería compartir con ustedes y que pienso que es muy importante para tomar muy en cuenta. Si se dan un poquito de tiempo para analizar este tipo de informaciones, hay bastante información en el Internet. A Bolivia lo que le está faltando en su gobierno es arreglar los problemas desde el punto de vista económico, no con recetas políticas, porque las recetas políticas están ocasionando lo que en este momento ya tenemos. Ustedes ahora, señoras y señores, tienen la información. Ha sido prácticamente, bueno, para mucha gente sí una sorpresa que Donald Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Yo lo digo con respeto, en mi opinión personal, no ha sido una sorpresa, porque ya en dos programas de periodismo en cuarta dimensión que llevamos adelante con nuestro directo amigo Alex Armando Urios de Mendoza todas las semanas, personalmente ya había yo vertido esa opinión, lo veía venir así, de que Trump iba a ganar la elección. Y no es que ahora me haga a los magos, o mucha gente piensa que vaya a pensar mejor que soy un adivino. No, no es así. Ustedes saben que la candidatura de Joe Biden falló en los comienzos, le fue pésimamente, no solo en el gobierno, sino le fue pésimamente en los debates. Entró la señora, la abogada Kamala Harris. Personalmente no la conocía mucho por el tema de información a dicho personaje, pero no es que haya hecho una mala campaña, sino que en realidad la gente, los habitantes de Estados Unidos, todos los habitantes, porque inclusive en las comunidades afroamericanas, las comunidades negras, la comunidad de los hispanos, que donde generalmente los demócratas tenían mayoría, no han votado en esta oportunidad por la candidata del Partido Demócrata. Eso se veía venir. Ya no quiero hablar de las repercusiones, que dijo aquel político, que dijo el otro político, etcétera, etcétera. Todos dicen
lo que piensa. Pero lo que sí, de manera breve, quiero destacar en el programa de hoy en Facetas, con referencia a la victoria, abrumadora, por cierto, de Donald Trump, son los efectos que su gobierno, a partir del mes de enero, va a tener que crear cuando lleve adelante diferentes políticas en las diferentes áreas. Primero debemos decirles que de manera introspectiva, desde el punto de vista de los demócratas, esto ha dado lugar a que la derrota de Kamala Harris dé paso a muchas acusaciones. Y bueno, eso es lo que normalmente ocurre en los partidos. Si en Latinoamérica, si en Bolivia ocurre eso cuando un partido pierde, imagínense lo que está sucediendo, que tampoco no es nada del otro mundo, en el Partido Demócrata. Eso era de preverse. Pero hay otros aspectos que, a ver, por ejemplo, en el plano político, el presidente Maduro, el presidente de Venezuela, ha planteado a Trump un nuevo comienzo en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Sabemos que las relaciones no son de las mejores, pero también sabemos que hay un interés económico de Estados Unidos sobre Venezuela. Estoy hablando de interés económico, porque Venezuela es uno de los países en Latinoamérica que tiene grandes reservas de petróleo. Y bueno, ningún país, hablando políticamente, no se va a acercar a otro país, al margen de las relaciones diplomáticas que tenga, no se va a acercar simplemente por eso. También de por de medio, y hay que decir la verdad, existen los intereses económicos. Pero no sé cómo Maduro tendría que mejorar o comenzar relaciones políticas con el nuevo bueno, con el próximo presidente que es Donald Trump desde el mes de enero del 2025 y que reitero mejoren las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, porque prácticamente gran parte de la comunidad internacional ha condenado el fraude, el engaño electoral que ha hecho Maduro junto a quienes los rodean en la República Bolivariana de Venezuela. No sé, no me animo a decir, no soy quien para predecir el futuro político de ese país, tenemos que respetar, pero así simplemente tengo mis dudas que este gobierno de Maduro pueda el 2025 seguir adelante. Por eso también digo, no sé cómo tendría que plantearse, como dice Nicolás Maduro, un nuevo comienzo entre las relaciones de Venezuela y Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur, de la Corea comunista, Yoon Suk Yeol, ha felicitado a Donald Trump por su victoria en las elecciones de hace 48 horas en una llamada telefónica de hace 24 horas. ¿Y qué ha dicho el líder comunista, Yoo Suk-yeol, de Corea del Sur? Bueno, en este caso vamos a corregir. Estoy hablando de Corea del Sur. Ha enfatizado la importancia de la cooperación trilateral de los dos países con Japón. Estamos refiriendo a la Corea capitalista. Ha habido un error de mi parte, me disculpa. Y ha dicho que la aspiración es de avanzar en la alianza de los dos países en esferas de seguridad y económica. La llamada fue de 12 minutos. Corrijo, la Corea del Sur, la Corea capitalista. Es que tiene que ser así. La economía tiene que estar por sobre todo, porque ahí, por ejemplo, tenemos a la China, que tiene un gobierno comunista, pero actúa como un verdadero país capitalista. Corregido entonces de eso. Otra repercusión en el sentido económico. Bueno, en todo caso, esto le interesa solamente a Donald Trump de manera interna, quienes formarán parte de su gobierno. Eso no veo que sea muy importante. Pero aquí dice algo que la gente está comentando, el tema de la migración. Bueno, el tema de la migración de un punto a otro en el planeta Tierra es un tema antiguo. Es un tema que solo ha ido, digamos, modernizándose a medida que los estados también han ido creando nuevas disposiciones legales, a medida que el derecho internacional público ha ido evolucionando. Hay interés de muchos países en recibir a los migrantes, hay interés de otros países en no recibirlos. En fin, hay de todo.
Trump ha dicho que va a ser bastante duro en cuanto se refiere a la política migratoria que reciba Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hay voces que obviamente son disonantes y creo que en parte tienen razón, aunque en algún momento también Donald Trump, recuerdo muy bien, en una parte de su campaña electoral, manifestó que no tienen por qué preocuparse los migrantes que se hallan legalmente en los Estados Unidos. Y creo que en eso es correcto. Creo que eso es correcto. Si hay un latino, si hay un europeo, en fin, de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar del mundo que está en Estados Unidos y tiene todos sus papeles en regla de permanencia, no tiene por qué preocuparse. Porque también hay otro grupo de personas que obviamente son seres humanos que no están de manera legal. Y creo que en eso Trump tendrá que tener mucho cuidado porque se trata de derechos humanos, se trata de personas con familias, se trata de niños, se trata de mujeres que sabemos que están de manera ilegal o que pretenden ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Tendrá que tomar muy seriamente esa parte el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Porque al parecer ese es el temor que se tiene en muchas colectividades humanas, en muchos grupos sociales que apoyan de alguna manera a quienes están llevando adelante las políticas de migración. En fin, ese sería un punto también pero muy importante. Ahora solamente habrá que esperar cuál será la política exterior del gobierno de Donald Trump, la política exterior hacia Latinoamérica. Porque en Latinoamérica, con esta asunción de Donald Trump, con esta asunción de hace un año que va a ser de Javier Milei en la Argentina, el tema geopolítico está poco a poco cambiando. Todavía es muy prematuro hablar de qué es lo que ocurrirá en unos 3 años, 4 años en Brasil, porque en Brasil hay un gobierno socialista totalmente contraproducente con la administración de Donald, que va a tener el futuro presidente en su segundo mandato, Donald Trump. Sabemos que hay una sintonía económica, política sobre todo, entre Estados Unidos y la Argentina, aunque el mercado económico de Javier Milei es totalmente abierto, muy diferente a la política de Donald Trump, que es un mercado también más proteccionista. Entonces no es tan similar como mucha gente pueda pensar. Donald Trump es un político conservador y Javier Milei, les he dicho, no es un político, sino es un ciudadano que manejando muy bien la economía está logrando todo lo que en este momento sabemos que está ocurriendo en la República Argentina en el tema de la economía y de las finanzas. El resto de los países, no sé qué es lo que sucederá a futuro. En el de Bolivia, bueno, me llamó la atención, actuó desde el punto de vista diplomático, como así tiene que ser, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Felicitó al gobierno de Donald Trump. Es que claro, los presidentes en realidad tienen que actuar diplomáticamente, tienen que actuar de acuerdo a las normas del derecho internacional público, cuando se refiere de las relaciones de Estado a Estado. Extremo este que no sucedió con el fugado de hace años y que ahora está nuevamente en Bolivia y que quiere ser presidente otra vez, me refiero a Evo Morales, porque los socialistas del siglo XXI hablan de una política hacia otras naciones que no es coherente con este tema de la diplomacia, de la verdadera diplomacia, no la diplomacia de los pueblos, que ese es un eslogan izquierdista, es un eslogan del socialismo del siglo XX. Bueno, por lo menos, seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo, se respeta, pero la opinión mía es de que me agradó bastante lo que el presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó. Posiblemente eso tenga sus efectos, pero veremos qué ocurrirá después de la posesión de Donald Trump. No nos olvidemos que en nuestro país, en Bolivia, van a haber elecciones casi a fin de año del 2025. Señoras y señores, he querido hacer este programa porque estos 3 puntos de carácter internacional, pero que tienen relación con Bolivia, con nuestra amada Bolivia,
son importantes, porque hoy estamos los bolivianos viviendo una situación de descalabro económico. Es una situación que tiene su raíz por la mala política económica que se ha tenido en Bolivia, en el gobierno de Evo Morales y en el actual gobierno de Arce Catacora. Por eso siempre lo digo con el mayor de los respetos, los futuros candidatos a la presidencia de Bolivia y que piensan terciar en las elecciones, aunque con un padrón electoral un poco negro, ojalá nosotros todos vayamos a votar y elegir, y no solamente a votar, pero les decía, los próximos candidatos a la presidencia tienen que tomar muy, pero muy seriamente este aspecto de la economía. Yo quisiera pedir a esos candidatos, especialmente a algunos que ya están indirectamente haciendo campaña, están en su derecho, que no hablen de plazos, que no usen plazos, porque ese es un craso error. Decir, en tantos días voy a arreglar la economía de Bolivia. Yo fui testigo, tenía uso de razón, ya era mayor de edad, en 1982, el 10 de octubre, cuando primero renace la democracia en Bolivia. Asume la presidencia un líder izquierdista del movimiento nacionalista revolucionario de izquierda, el abogado Hernán Siles Suazo, que fue presidente en 1956 también por la línea del MNE. Vicepresidente, Jaime Paz Amor. Esa coalición se llamó la UDP, la Unidad Democrática y Popular. La integraban esa coalición, la UDP, de la UDP mejor, el MNR de izquierda, el MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, también estaba el Partido Comunista. También estaba, si la memoria no me falla, el Movimiento Bolivia Libre. Era una coalición gobierno de izquierda. Bueno, se entiende por la época porque habían dejado el poder los militares que por casi 18 años gobernaron el país desde la derecha, aunque con algunos intervalos medio locos de izquierda como con Juan José Torres. Pero ¿cuál fue el error más grande que tuvo el presidente Hernán Siles Suazo? Que en paz descanse. Se dio plazo de 90 días para solucionar la crisis, porque había devaluación del peso boliviano. Y una última devaluación fue en el gobierno de Toselio Villa, que le sucedió a García Mesa en agosto de 1980. Frente a esa situación, los últimos gobiernos militares en Bolivia prácticamente vivieron en devaluaciones económicas. Llega Hernán Siles Suazo, las masas estaban eufóricas y bueno, actuaron políticamente. Hernán Siles Suazo actuó políticamente. Se dio un plazo de 90 días, que en los hechos prácticamente fue ponerse soga al cuello. En esos 90 días no se arregló nada. Fue más bien 1983 y 1980. A ver, desde el 10 de octubre del 82 al 83, un año. Al 84, 2 años. Al 85, 3 años. Renunció a un año de su mandato el doctor Hernán Suazo, porque la hiperinflación era totalmente galopante y destruyó Bolivia. La economía fue destruida, también por la política, por la mala política. La politiquería se impuso, la politiquería de izquierda, es así de simple. Tuvo que renunciar un año a su mandato. Se desarrollaron las elecciones y el resto ya ustedes se conocen. Llegó al poder el movimiento nacionalista revolucionario histórico, con Víctor Paz Estenssoro. Que en otro momento vamos a hablar también de la personalidad, de las luces, de las sombras. Es un programa que estoy preparando para analizar, reitero, las luces y sombras de Víctor Paz Estenssoro. Pero entra al gobierno apoyado por Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez e imponen la nueva política económica a través del decreto 2160. ¿Que fue grave desde el punto de vista social el decreto 21060? Sí. Pero Víctor Paz Estenssoro, recuerdo muy bien, en su mensaje a la República de Bolivia, al pueblo boliviano, cuando se estaba imponiendo el 21060, dijo que no había otra receta, no había otra opción, porque decía él, si hubiera otra opción, obviamente que tendría que aplicarse en vez de la nueva, o tendría que haberse aplicado en vez de la nueva política, pero no había. Y fue de esa manera que se estabilizó Bolivia. O una receta neoliberal evidente, pero estabilizó Bolivia.
Y hoy nos estamos encontrando casi de la misma forma. Si bien todavía el billete de 100 bolivianos, que no tiene el valor de 100 bolivianos, ojo, hay una inflación que está coartando. Está en sus 60, 70 bolivianos, el valor del billete de 100 bolivianos. Y eso lo comprueba cualquier persona cuando va a hacer la adquisición de algún bien, de algún servicio. Pero donde más nos damos cuenta es cuando todos, porque creo que todos vamos, acompañamos a nuestra esposa o vamos directamente a hacer las compras en el mercado, el supermercado, en los mercados tradicionales de alimentos, etc. Lo que antes comprábamos con 100 bolivianos, hoy compramos con menos. Por eso hay una especie de inflación y de devaluación. El billete de 100 bolivianos ya no vale los 100 bolivianos, vale menos. Entonces, esas cosas es por una mala implementación de políticas económicas. Se ha impuesto la política y no la economía. Con ese ejemplo, creo que más que suficiente para ver lo que estamos viendo. Por eso, para concluir, los candidatos a la presidencia para el próximo año deben tomar muy en cuenta este aspecto de la economía. Mucho cuidado, ojo, en animarse a crear más ministerios. También he escuchado hablar. Vamos a cerrar este ministerio, pero vamos a abrir otro. Creación de ministerios es crear gasto público, subir más el déficit fiscal, seguir contratando más empleados públicos, más empresas públicas, recurrir del dinero, pedirle prestado, entre comillas, que el gobierno le pida al Banco Central de Bolivia, es lo peor. Lo que necesitamos en Bolivia son inversiones y exportaciones. Y ustedes se dan cuenta perfectamente cuál es el tipo de política económica que necesita Bolivia. Bolivia necesita exportar más, necesita de inversiones, necesita bajar la deuda pública, necesita bajar el déficit fiscal, necesita reducir las empresas públicas. Hay que reducir también el número de empleados públicos, porque muchas veces hemos dicho, los empleados públicos en la ciudad de La Paz, con todo respeto, son casi el mismo número de habitantes que tiene la ciudad de Cochabamba, Bolivia, antes del famoso censo. Entonces, lo económico es lo primordial, es lo importante. Ojalá las cosas cambien. Quiero agradecerles muy de veras a este programa un poquito largo, de facetas, pero creo que es conveniente de vez en cuando referirnos a estos temas que son de actualidad y no son coyunturales, pero son temas de actualidad que interesan y deben interesar a todos los ciudadanos. Y creo que todos los ciudadanos estamos en el deber de conocer esto, porque en democracia ya no pueden engañar, ya no deben engañar. La economía es muy importante. Por eso yo siempre me he preguntado, y alguna vez hemos dialogado bien con nuestro amigo Alex Armando Urioste en el programa de periodismo en cuarta dimensión. ¿Qué pasaría si volvería al poder así de manera irregular, de manera ilegal, Evo Morales ahí? ¿Qué pasaría en lo económico? No hay otro camino. Tendría que seguir Evo Morales porque es un líder izquierdista, socialista, que ha aplicado políticas de socialismo en el siglo XXI. Tendría que seguir con lo mismo. ¿O ustedes creen que el señor Evo Morales y también el actual presidente, que estoy seguro que pretende o va a pretender reelegirse gracias al voto, o ustedes piensan que van a cambiar su política económica? No creo que cambie. No, Evo Morales no cambiaría. Entonces, la economía en Bolivia estaría cada día más al borde del precipicio. Y eso es grave. Por eso se tiene que actuar con responsabilidad. Y ojalá los políticos, los que dicen ser políticos y dicen tener derecho a terciar en las elecciones, tomen muy en cuenta antes que temas estrictamente políticos, porque estamos mal en economía, estamos muy mal. Gracias por su deferencia, señoras y señores. Volveremos con facetas en cualquier momento aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Agradezco de veras a quienes nos honran con su sintonía, a quienes se suscriben para este programa. Vamos a estar con temas de actualidad, temas también culturales que un poco hemos descuidado,
Pero hay temas culturales muy importantes que van a suceder aquí en Potosí y destacar otros que van a ocurrir a nivel nacional. Gracias y saludos a nuestros amigos en Bolivia, en los 8 departamentos restantes, y también saludos a nuestros amigos y amigas fuera de las fronteras, más allá de las fronteras, en el resto del mundo. Gracias, señoras y señores. Volveremos en cualquier momento para presentar facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Permiso.